Continuar el pasaje que hemos dejado la semana pasada, que nos toca concluir el día de hoy. Estamos en Lucas capítulo 10 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 16. Hemos empezado a ver la comisión de Cristo a sus obreros, ¿sí? Hemos visto ya en este mismo evangelio cómo Jesucristo comisionó a los 12 en algún momento a una obra especial, entrenándolos para que cumplan luego la obra que Él tendría para ellos en el ministerio apostólico que iban a tener. Pero ahora, hermanos, nos hemos topado en el capítulo 10 de Lucas, del versículo 1 al 16, ya no solamente con los 12 siendo comisionados, sino ahora nos encontramos con 70 hombres siendo comisionados. Vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar a la exposición de este pasaje, ¿sí? Señor, te rogamos de que nos guíes en este momento en el estudio de tu palabra y nos ayudes a comprender qué es lo que tú quieres, Señor, de aquellos que tú llamas al ministerio de la predicación, Señor, sabiendo de que es un llamado tan importante, Dios mío, en esta sociedad, y es un llamado por el cual, Señor, tú extiendes tu reino, edificas tu iglesia, haces que Cristo sea conocido, Cristo sea exaltado en las naciones. Y te pido, Dios, que nos des discernimiento para entender cuál es la obra que tú nos has dado para hacer, cuál es el rol de la iglesia en toda la obra que tú le das a varones que tú escoges para este ministerio. Y Dios, ayúdanos a entender este pasaje que tenemos enfrente el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hemos visto varias cosas ya la semana pasada, hemos visto casi la mitad del pasaje que nos toca el día de hoy. Vamos a ver la segunda mitad. Déjenme recordarles, pero algunas cosas que hemos visto. Al mismo tiempo también quisiera añadir algunas otras cosas que creo que no hemos podido tocar la semana pasada. Jesucristo, como ya hemos visto, está en su viaje hacia Jerusalén. Jesucristo está en sus últimos 6 meses de ministerio. Está ya camino hacia la cruz. Él sabe de que ya está camino hacia la cruz. Es más, es eso lo que ya les adelantó a sus discípulos, de que Él va a morir. Esto es lo que va a suceder. Y Jesucristo está entrenando hombres, como lo hizo a través de su ministerio. Él escogió específicamente a 12 para que cumplan el rol de apóstoles, pero como vemos en este pasaje, no solamente habían 12 hombres, sino también habían más hombres los cuales Cristo estaba entrenando con la intención de que sean hombres que prediquen su palabra, que extiendan el evangelio que Él les había estado enseñando durante todo el periodo de su ministerio, en su primera venida. Y hemos visto varias cosas, hermanos, en este pasaje. Voy a recordarles solamente algunas de ellas y añadir algunas cosas más a lo que hemos visto la semana pasada. En primer lugar, hemos visto cómo es el Señor el que designa a aquellos obreros, la obra del ministerio pastoral, la obra del ministerio de la predicación. Si bien, hermanos, en cierta manera todos tenemos el llamado de predicar el evangelio, si bien en cierta manera todo cristiano está llamado a predicar las buenas nuevas en este mundo, la verdad también la Escritura nos muestra es de que Dios capacita y comisiona a hombres de manera especial para que se dediquen a esta obra. Todos de manera general debemos predicar el evangelio, todos debemos predicar la palabra e instruir a nuestras familias dentro de nuestros hogares. Pero de manera especial sabemos que el Señor comisiona a algunos para dedicarse de manera completa a este ministerio de la predicación, de la enseñanza. Y hemos visto, hermanos, algo que quizás se puede pasar de largo muy fácilmente, pero creo que es muy importante. Y es que esta obra, hermanos, no es específicamente como cualquier otra obra en el mundo en la cual una persona elige qué carrera va a seguir, en la cual una persona decide, yo voy a ser arquitecto, voy a ser abogado, voy a ser médico, etcétera. Eso no sucede específicamente con el ministerio de la predicación de manera especial. Pues el ministerio de la predicación o en el Nuevo Testamento, como también se lo puede relacionar con el ministerio del pastorado, es algo que se recibe específicamente de Dios. Dios es el que debe comisionar a aquellos hombres. Y hermanos, quisiera añadirle algo más de lo que hemos visto la semana pasada, pues Jesucristo mismo nos dijo en el versículo 2 de que debemos estar orando, porque la mies es mucha y se necesitan más obreros para esta mies. La mies y el trabajo que hacer dentro de la iglesia y el expandir la doctrina, la sana doctrina, el edificar a la iglesia con una sana enseñanza, el predicar el evangelio a los perdidos, es una misión, hermanos, muy, muy grande y muy laboriosa, por lo cual se necesitan más obreros.
Pero hay algo, hermanos, que creo que es importante que reconozcamos, y es de que Jesucristo nos dice que oremos para que Dios envíe tales obreros. Eso, como hemos visto la semana pasada, no significa de que nosotros como iglesia no estemos de manera activa trabajando para que haya más hombres capacitados. Eso no significa, incluso la semana pasada hemos visto cómo esto se debe unir con el llamado que tenemos como iglesia y específicamente a los que ya somos pastores a entrenar nuevos hombres para el ministerio pastoral. Esto nosotros debemos hacer. Pero en última instancia, hermanos, la realidad es esta. Es Dios el cual envía a estos hombres. Sí, nosotros nos esforzamos por entrenar, nos esforzamos por dar cursos, nos esforzamos por capacitar hombres los cuales puedan dedicarse a este ministerio, pero hermanos, al final del día es Dios el que los envía. Escucha lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento acerca de esto, Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y aquí, hermanos, quiero en cierta manera utilizar este pasaje para ayudarles a aplicarlo en el sentido de que debemos valorar cuando Dios nos envía hombres que verdaderamente nos prediquen la palabra de Dios de manera fiel. Hombres que cumplan los requisitos que Dios requiere de aquellos que se van a dedicar al ministerio pastoral. Y debemos valorarlos. ¿Por qué? Porque, escucha, son un regalo de parte de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 15, escucha lo que Dios dijo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, tener hombres los cuales estén siendo capacitados, entrenados, instruidos y que Dios les esté dando los dones para poder enseñarnos con toda ciencia y con toda inteligencia. Eso, hermanos, es un regalo de Dios que no puede ser subestimado y despreciado por la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos dice aquí, la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. E incluso el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos va a decir, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que a veces Dios para juzgar una sociedad, para juzgar una nación, lo que hace es más bien que no hayan sanos pastores, que no hayan sana enseñanza, sino más bien permite que haya falsos maestros como juicio, como condena, como castigo a una sociedad que se rebela contra la verdad. Entonces, cuando vemos hombres los cuales están siendo levantados con una sana enseñanza, con los hombres los cuales están dispuestos a enseñarnos con toda ciencia, con toda inteligencia, eso, hermanos, Jesucristo nos dice acá, es algo que Dios nos ha enviado. Y es algo por lo cual debemos seguir orando, porque Dios es el que debe obrar. Dios es el que debe hacer, Dios es el que debe levantar más obreros para su mies. Después de esto, hermanos, hemos visto más cosas, hemos hablado acerca del compañerismo necesario en el ministerio. Jesucristo los manda de 2 en 2. Ese creo que es un patrón importante, no estoy específicamente refiriéndome y poniendo una regla por si acaso, de que siempre tenemos que ser 2. Pero la idea ahí, hermanos, es de que nos vamos a ayudar. Como en el Antiguo Testamento, Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, va a decir, 2 son mejor que 1, y esto es obvio, 2 son mejor que 1, porque recibirán mejor paga, porque cuando uno caiga el otro lo levantará, porque se ayudarán cuando haya momentos de necesidad. Y esto, hermanos, es importante porque en el ministerio pastoral, como se nos presenta en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos específicamente, tú vas a ver que un hombre tan capacitado, un hombre con tantos dones como el apóstol Pablo, el cual fue llamado por Cristo mismo, él no se creyó un llanero solitario, el cual no necesitaba a nadie a su lado, sino que él siempre buscaba tener personas a su alrededor, los cuales lo asistan, lo acompañen, estén a su lado cumpliendo la obra del ministerio que le había dado. Es por eso que Pablo va a viajar con Silas, va a viajar con Timoteo, va a viajar con Apolos, va a viajar con Tito. Y así Pablo en sus diferentes epístolas nos da diferentes listas de hombres los cuales lo colaboraron. Así también hemos visto que dentro del ministerio pastoral y dentro del llamado a la predicación, esto va a requerir, hermanos, de que sepamos, esto va a requerir valor, pues Jesucristo nos deja muy claro, versículo 3, de que va a ser una labor complicada. Bastante complicada, porque esta labor, hermanos, va a levantar personas contra nosotros. Jesucristo literalmente les dice a sus discípulos, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ustedes van a tener grande oposición. Y Jesucristo nos da ese contraste entre un cordero y un lobo.
Los lobos no le tenían compasión a los corderos y querían despedazarlos, querían comerlos, eran su presa. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, a los cuales los está entrenando para el ministerio pastoral, para el ministerio de la predicación, esa va a ser su vida. Su vida va a ser luchar contra los lobos constantemente. Su vida va a ser constantemente tener enemigos, tener gente que se les opone, tener gente que los quiere destruir. Incluso como en el Nuevo Testamento hemos visto la semana pasada, se nos presenta, estos lobos incluso van a surgir de dentro de la iglesia misma. Dentro de la iglesia misma se van a levantar hombres, los cuales van a intentar destruir el ministerio de predicación de los hombres que Jesucristo estaba capacitando acá. Eso es algo que el pastor Judas, en su pequeña epístola de Judas, como la conocemos, va a mencionar también lobos, los cuales se habían introducido, falsos hermanos, falsos hombres, falsos cristianos, los cuales se habían introducido dentro de la iglesia para trastornar la doctrina. Estos son los tipos de hombres a los cuales Pablo va a mencionar en 2 Corintios capítulo 11, cuando hable de falsos hermanos, los cuales le causaban tanto dolor, tanto conflicto. Es muy probable que hayan sido estos falsos maestros, estos lobos rapaces, de los cuales Pablo menciona que eran como una espina en su carne, aunque no es una buena traducción una espina, porque es como una estaca en su carne, eso es lo que Pablo le llama en 2 Corintios 12, los cuales le estaban causando tanto dolor. Y Jesucristo les dice a sus discípulos, sí, yo los estoy enviando de esta manera. Es eso lo que les espera. No todo va a ser color de rosa, no los estoy enviando a un campo de flores, sino más bien los estoy enviando a un campo de batalla. Y ahora, en medio de esta labor peligrosa, Jesucristo también les dice de que ellos iban a tener que mostrar una confianza especial en la provisión del Señor. No lleven alforja, no lleven bolsa de dinero. Jesucristo les dice, no lleven calzado. Esto es porque, por lo que hemos visto la semana pasada, Jesucristo les iba a proveer a estos hombres para sus necesidades. Ahora, no les iba a proveer a estos hombres para sus necesidades, específicamente haciéndoles caer oro del cielo, sino que, como hemos visto en este mismo pasaje, Jesucristo les dice a estos hombres que Él iba a utilizar a las personas que reciban el Evangelio, que reciban la predicación, para proveerles para sus necesidades. Y estos hombres, hermanos, iban a tener que tener esa confianza. Y esto es lo que muchas veces sucede a aquellos que somos llamados al ministerio pastoral. Tenemos que la necesidad y la responsabilidad que se pone en nuestras espaldas requiere que dejemos nuestras labores comunes, dejemos el trabajo que tal vez teníamos antes, al cual nos dedicábamos para sostenernos y sostener a nuestras familias, y nos dediquemos a la obra al 100%. Ahora, esto tiene sus limitaciones. Hemos visto eso también la semana pasada, en las cuales en diferentes circunstancias el apóstol Pablo va a decir, yo estuve dispuesto a hacer tiendas, a hacer carpas para sostenerme a mí mismo. Pero hermanos, el Nuevo Testamento nos presenta eso por si acaso como la excepción. La regla es que los hombres a los cuales Dios levantó para el ministerio pastoral, para el ministerio de la predicación, iban a ser hombres que dependan y pongan su confianza en la provisión del Señor, y que sus necesidades sean satisfechas o sean suplidas por las personas que reciban el Evangelio, que reciban su predicación. Y esto es lo que Jesucristo mismo les dijo en el versículo 7 y versículo 8. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Jesucristo les dijo, ustedes van a recibir para sus necesidades, y esto va a provenir de aquellos que reciban su predicación. Y hemos hablado de esto la semana pasada. Algo que estos hombres iban a tener que hacer con ética, algo que estos hombres iban a tener que hacer con mucha sabiduría y prudencia, porque si bien Jesucristo les dice, aquellos que reciban su mensaje, aquellos que reciban su enseñanza, ellos van a ser responsables de suplir para sus necesidades. Estos hombres debían también demostrar de que no estaban metidos en el ministerio de la predicación por las comodidades temporales que se les puedan ofrecer. Es por eso que Jesucristo les va a decir, por si acaso, este ministerio al que yo los llamo debe ser realizado con mucha ética. Yo les voy a proveer para sus necesidades, pero cuidado. Posen en la casa que les abran sus puertas y no andense cambiando de casa en casa, Jesucristo les va a decir. Así también en el versículo 8 hemos visto de que Jesucristo les va a decir, coman lo que se les ponga delante.
coman lo que se les ponga delante, lo que se les ofrezca para suplir sus necesidades, estén contentos con eso. Esta en cierta manera es la forma en la que Jesucristo presenta lo que Pablo nos va a decir más adelante en 1 Timoteo capítulo 6, cuando Pablo le diga a este pastor joven, teniendo sustento y abrigo, sé feliz, estate contento porque Dios está supliendo tus necesidades. Porque aquellos que buscan riquezas caen en lazo y en muchos problemas, en muchas tentaciones y conflicto. Y Jesucristo les dice a estos hombres, escuchen, ustedes van a tener que tener un ministerio basado en la confianza de que yo les voy a proveer. No estén muy afanados por llevar una bolsa, por llevar un calzado, por llevar una alforja. Yo les voy a proveer a través de las personas que van a recibir su mensaje, que van a recibir el evangelio que ustedes predican, pero háganlo con ética, háganlo con mucha prudencia. Pues la gente no debe empezar a pensar de que uno está metido en el ministerio pastoral o de predicación por la provisión material. Y eso es algo que Jesucristo les explica también a sus discípulos. Y ahora, después de esto, hermanos, nos hemos quedado en el versículo 9, donde Jesucristo escucha lo que le dice a estos 70 hombres. Y sanad a los enfermos que haya allá y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí es, hermano, donde yo creo que Jesucristo está presentando de que el ministerio pastoral o el ministerio de la predicación a tiempo completo también debe tener esta característica que la podemos resumir en esta palabra quizás, bondad o benignidad, ¿sí? Ahora aquí, hermanos, voy a ser cuidadoso porque creo que como iglesia y como cristianos debemos tener cuidado. Estos hombres que iban a ser enviados a predicar, hermanos, su misión principal, ¿cuál era? Era hacer milagros, era armar carpas los días martes para atraer a las personas a través de los milagros. Ustedes no van a encontrar eso. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vamos a encontrar de que ellos hacían milagros. Pero ahora voy a preguntarte esto, ¿ellos se dedicaban a atraer a las personas a través de los milagros? La realidad, hermanos, es de que no. Tú no vas a encontrar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, haciendo carpa los días martes, diciendo vengan a los viernes del poder de Dios para que reciban su milagro. Tú no vas a encontrar a ellos haciendo eso, ¿sí? Pero Jesucristo, no vamos a negar de que les dio la capacidad en esta primera parte del Nuevo Testamento, en esta primera etapa del primer siglo del cristianismo, les dio la capacidad de hacer milagros. Eso es algo que no vamos a negar. Pero como he mencionado, debemos reconocer que el ministerio principal de estos hombres, ¿cuál iba a ser? Iba a ser la predicación. El ministerio principal de estos hombres iba a ser preparar a las personas para que reciban a Jesucristo, para que lo conozcan, para que entiendan cuánto lo necesitan. Pero eso, hermanos, no significa de que estos hombres no iban a tener una preocupación por sus necesidades temporales también. Pero esto, hermanos, tenemos que nosotros verlo con un equilibrio muy importante, ¿sí? Hay algunas personas que creen que la iglesia está llamada simplemente a hacer obra social. Y entonces tenemos que dedicarnos a los pobres y darle de comida a aquellos que no tienen, ¿sí? Y hacer milagros, como algunos dicen que hacen, supuestamente, ¿sí? Y la predicación es subestimada, es despreciada. Los pastores y muchas iglesias son negligentes con la predicación. Yo he visto, hermanos, esto en nuestra misma ciudad. He visto iglesias las cuales se jactan de que nosotros salimos los sábados y le ofrecemos a las personas dentista gratis, peluquero gratis, médico gratis. Y esas mismas personas me dijeron, pero no les predicamos mucho para evitar controversias y para evitar problemas. No, lo que queremos es que vean el amor que les tenemos. Pero por si acaso, hermanos, este no es el ministerio al que Jesucristo está llamando a estos hombres. El ministerio al que Jesucristo está llamando a estos hombres es a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le va a pedir a Timoteo que haga. Pero eso no significa, por si acaso, que estos hombres no iban a mostrar cierta empatía. Estos hombres no iban a mostrar bondad hacia las necesidades temporales de las personas a las que les predicaban. Pero, hermano, hay un equilibrio respecto a eso. Como he mencionado, no se trata simplemente de sanar a estas personas. Esto no iban a hacer estos hombres. Simplemente ofrecerles milagros y sanidades. ¿Por qué?
Hermano, el que una persona sea sano significa que ya es salvo eternamente. El que una persona reciba la sanidad temporal, ¿eso significa de que esa persona ha recibido la vida eterna como regalo? La respuesta obvia es no, porque la salvación es por el ver milagros o por el escuchar con fe el Evangelio. La salvación, dice la Biblia, es por el escuchar. La fe es por el oír la palabra de Dios. Ya va a decir el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10. Porque por fe andamos y no por vista, va a decir el apóstol Pablo. Entonces, para la salvación, hermano, no se necesitan milagros, se necesita escuchar el Evangelio predicado, escuchar la palabra de Dios expuesta. Es eso lo que Dios utiliza para salvar a los perdidos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como acabo de mencionar, hay muchas comunidades cristianas, iglesias que se van al lado del activismo social, el activismo de hacer mucha obra social, pero sin el mensaje, sin la preocupación de la palabra de Dios, de la predicación. Y eso es un error. Pero ahora, también, hermanos, yo voy a decir de que es un error dedicarnos completamente a la predicación y a la enseñanza, lo cual está bien, pero no mostrar cierta generosidad, cierta caridad, cierta bondad hacia las necesidades temporales de la gente. Eso creo, hermanos, que también es un error. Y en este pasaje encontramos en cierta manera un equilibrio porque Jesucristo les manda a estos hombres de que vayan y prediquen el reino de Dios, de que vayan y se dediquen a predicar y a preparar a las personas para que Jesucristo llegue a esos lugares y los reciban como el Salvador. Pero Jesucristo también les dice, por si acaso, tengan preocupación, si ven a un enfermo, sánenlo. Ahora, hay varias cosas, hermanos, que creo que es importante reconocer y aclarar en este pasaje. Una es de que por si acaso el don de los milagros era un don temporal para la iglesia. Este don de milagros, hermano, que nos encontramos en Lucas capítulo 10, en ningún lugar de este pasaje se nos dice de que esto iba a ser para toda la historia de la iglesia. Es más, en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar de que los que tenían el don de milagros, el don de sanidad, no lo tuvieron a lo largo de toda su vida. ¿Quieren que les demuestre esto? Vayan conmigo, hermanos, a 2 Timoteo. Escucha lo que Pablo va a decir en el capítulo 5 de 2 Timoteo. Perdón, capítulo 4 de 2 Timoteo. El apóstol Pablo, escucha lo que va a decir. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 20. Ahora, es muy importante saber cuándo Pablo escribió esta carta. ¿Cuándo Pablo escribió la carta de 2 Timoteo? 64 después de Jesucristo aproximadamente. Esta es su última carta antes de morir. Después de quizás más de 30 años de ministerio, el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, que es su última carta. Y ahora, hermanos, estamos al final de la vida de Pablo. Y escucha lo que Pablo va a decir, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hermanos, eso es importante por si acaso. Porque lo que estás viendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, no se nos dice por si acaso que ese don de milagros iba a ser para toda la historia de la iglesia. No se nos dice eso. Eso tiene un trato especial, un motivo, un propósito especial, el cual voy a mencionar y explicar en un momento. Pero claramente el Nuevo Testamento nos muestra esto, de que este don de milagros, este don de hacer sanidad, que el apóstol Pablo lo tenía, no fue ni siquiera para el apóstol Pablo para toda su vida. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5? Timoteo, toma un poco de ¿qué? Le dijo. De vino, ¿por tus qué? Por tus constantes enfermedades. ¿Cuánto tiempo Timoteo había estado con Pablo? Probablemente décadas. ¿Y Pablo no había podido sanarlo? ¿Que Pablo no le tenía suficiente amor a Timoteo como para sanarlo? ¿O tal vez Timoteo no tenía suficiente fe para ser sano? No, Pablo mismo va a decir de Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que sucedió? Es que el don de sanidad era temporal, no era para siempre, no era algo que iba a permanecer en la iglesia para toda su historia. Y eso es, hermanos, importante respecto a este pasaje, por si acaso. Porque si bien hay cosas en este pasaje que se aplican hasta el día de hoy, hay ciertas cosas que no. Y el don de sanidad, el Nuevo Testamento nos dice de manera explícita que tenía este propósito. Tenía el propósito en el primer siglo de autentificar a aquellos que Dios había enviado. Pero esto, hermanos, es en el primer siglo.
Dios utilizó los milagros como el don de sanidad para autentificar, para identificar a aquellos que Él había levantado para predicar su palabra, especialmente a los apóstoles. Pero, hermanos, después de esto, la Biblia nos dice más bien de que cuando vengan hombres haciendo milagros, ¿qué tenemos que hacer? Literalmente la Biblia nos dice que desconfiemos de ellos. Jesucristo va a decir, Mateo capítulo 24, van a venir falsos cristos haciendo grandes proezas y milagros, pero son falsos cristos. El apóstol Pablo va a decir en su segunda epístola a los tesalonicenses lo mismo. Hombres los cuales le pertenecen al anticristo van a venir y van a hacer prodigios engañosos. Entonces, hermanos, esto es importante por si acaso respecto a este pasaje. Porque lo que estamos viendo en este pasaje es algo especial que sucedió en el ministerio de Jesucristo y con estos 70 hombres, y no es algo específicamente que iba a suceder para toda la vida de la iglesia. Y sinceramente, hermanos, el día de hoy las personas que dicen tener el don de sanidad, tampoco por si acaso lo realizan, tampoco, hermanos, lo practican como vemos acá. Jesucristo, hermanos, a estos hombres les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, de gracia dad. Estos hombres, hermanos, no iban a cobrar nada por si acaso para sanar. Estos hombres no te iban a decir, ven y dar tu ofrenda así de grande para que recibas tu milagro así de grande también. Estos hombres, hermanos, literalmente como el apóstol Pedro, iban a caminar por la calle y iban a sanar personas con su sombra. Pero eso no ves el día de hoy, ¿sí o no? Solamente ves hombres que ofrecen milagros, pero que lo hacen en un lugar que ellos escogen, en un lugar que ellos construyen, y jamás los vas a ver ir al hospital para sanar enfermos a multitudes como lo hacían estas personas. Pero si bien, como les digo, hermanos, hay una diferencia con lo que vemos en el primer siglo y en este pasaje con lo que hoy día se nos manda hacer, si bien hay una diferencia, creo que aquí sí hay un principio que se debe mantener. Y como he mencionado, es el principio de que aquellos que nos dedicamos a la predicación también no está mal que mostremos una preocupación santa, una bondad especial hacia las necesidades temporales de aquellos a los que les predicamos. En el Nuevo Testamento, escucha lo que le van a decir los apóstoles al apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo en ese pasaje se encuentra con Pedro, el apóstol Pablo nos cuenta eso, se encuentra con Pedro, se encuentra probablemente con Juan, se encuentra con los otros apóstoles, y entonces se ponen a conversar porque el apóstol Pablo quiere que ellos confirmen su ministerio y confirman el ministerio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es enviado como un apóstol a los gentiles, como un apóstol a aquellos que no eran parte de la nación judía. Y escucha lo que le van a decir, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto, hermanos, creo que es importante y sinceramente creo que está fundamentado en lo que estamos viendo en Lucas 10. Esos hombres que iban a predicar el evangelio, si bien su fundamento y su misión principal iba a ser predicar, eso no significaba por si acaso que sean completamente ciegos, ¿sí? O negligentes cuando vean que aquellos a los que les predicaban estaban pasando alguna necesidad. Si de alguna manera podemos ayudarlos o mostrarles algún tipo de generosidad para calmar el sufrimiento temporal que la gente está pasando, no está mal hacerlo. Lo que está mal hacer es suplantar con eso el evangelio, la predicación con esas buenas obras. Pero mostrar esa generosidad, mostrar esa bondad, mostrar esa benignidad, hermanos, era correcto. Es por eso que al apóstol Pablo, hermano, tú lo vas a ver varias veces en el Nuevo Testamento. Se va a enterar de que los hermanos de Jerusalén están pasando pobreza, están pasando muchos conflictos. Y el mismo apóstol Pablo se va a dedicar a hacer colectas en diferentes iglesias para enviarles donaciones y ayudarlos para aplacar su sufrimiento. En el Nuevo Testamento también encontramos en el Santiago capítulo 5 que se dice que si hay algún enfermo entre ustedes, ¿qué hay que hacer? Esto también es interesante. Santiago no va a decir si hay algún enfermo entre ustedes, llamen al que tenga don de sanidad para que lo sane. No, porque como les acabo de enseñar, ese don era temporal. Pero Santiago va a decir, si hay algún enfermo entre ustedes, ¿qué deben hacer? Llamen a los ancianos. ¿Para qué? Para que oren por esa persona.
Hermano, ¿esto es por qué? Porque aquellos que predicamos también no significa de que seamos completamente ajenos o estemos ciegos a las necesidades temporales de aquellos a los que les predicamos. Y en la medida de las posibilidades que Dios nos dé, como a ellos les había dado Cristo la posibilidad de hacer milagros, sinceramente yo sí creo de que el ministerio de la predicación también debe estar unido con esa bondad, con esa benignidad, con esa empatía hacia el sufrimiento temporal de aquellos a los que les predicamos. Y Jesucristo les dice a estos hombres: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tú ves este equilibrio. Hombres los cuales sí van a mostrar empatía por las necesidades temporales, pero también van a estar enfocados ¿en qué? En la predicación. De eso se trata, decirles el reino de Dios acercado. Se trata que estos hombres se iban a dedicar a decirles que el Mesías ya llegó, que ya llegó el Salvador del mundo, que ya llegó aquel que puede hacer que sus pecados sean perdonados y estén en paz con su Dios. Entonces estos hombres, hermanos, iban a combinar eso. Ahora, si bien, como dije, hay ciertas diferencias, yo no creo el día de hoy que haya un hombre al cual pueda decir que tenga el don de sanidad. No creo. Yo creo que ese era un milagro, un don temporal, como se los he mostrado el día de hoy. Pero creo que el principio de sí tener cierta empatía hacia las necesidades temporales de aquellos a los que les predicamos, eso, hermanos, no es incorrecto. Ahora, Jesucristo no solamente les dice eso, sino que también continúa diciéndoles esto en el versículo 10 al 11. Y esto, hermanos, ahora Jesucristo les da un mandamiento para que estos hombres que iban a estar dedicados al ministerio de la predicación tengan discernimiento en ese tiempo que Cristo les dé para predicar. Tengan el discernimiento de dónde sí predicar y dónde ya no predicar. Ahora, eso suena un poco extraño, pero escucha lo que Jesucristo les va a decir. Literalmente Jesucristo les va a decir eso en este pasaje. Ustedes deben ser prudentes y sabios y saber discernir cuando tienen puertas abiertas para la predicación en algún lugar y cuando no hay puertas abiertas. Cuando las puertas están completamente cerradas, y entonces Jesucristo les va a decir: no pierdan el tiempo en ese lugar, váyanse a otro lugar a predicar. Porque mucha es la mies. No solamente hay la necesidad en un solo lugar de predicación, sino también hay en otros lugares. Y cuando un lugar cierra sus puertas, cierra sus ojos, cierra sus oídos a la verdad, Jesucristo les va a decir: ustedes deben saber discernir cuándo es necesario irnos de acá. Escucha versículo 10 y 11. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Como Jesucristo ya le dijo a sus discípulos, a estos 70 o 72 discípulos, no siempre iban a ser bien recibidos. Su predicación, hermano, si iba a ser conforme a la predicación de Cristo, iba a ser una predicación bastante dura, bastante confrontativa. Como la del apóstol Pablo, vemos en el libro de Romanos o en el libro de Hechos, en la cual ellos iban a dedicarse a acusar de pecado a las personas. ¿Por qué? Porque es la única forma de que las personas entiendan que necesitan un Salvador para sus pecados. Eso es lo que iban a hacer estos hombres, como Juan el Bautista también lo hizo para preparar el camino para Jesucristo. Él acusó a las personas de su pecado y los llamó al arrepentimiento, porque a menos que una persona entienda cuán pecadora es, no va a querer un Salvador. No va a querer, como Jesucristo dijo, los sanos no creen que necesiten un médico, entonces más vale que se les muestre que están enfermos, que están muertos, que necesitan un Salvador, y sin hacer eso, la gente no va a querer a Cristo. Entonces su mensaje, hermanos, iba a ser controversial, iba a ser complicado. Y como ya les dijo Jesucristo, van a llegar algunas veces a una casa y algunos los van a recibir y otros no los van a recibir. Y no solamente no los van a recibir, sino se van a oponer a ustedes, Jesucristo les dijo. Y en este mismo versículo 10 y 11, en estos dos versículos, Jesucristo les dice esto: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban. Esto es una realidad. Hermanos, y esto es importante. El ministerio a la predicación, el ministerio de predicación que Dios le da a una persona, no siempre es medido, por si acaso, por los resultados numéricos. No siempre. Hay algunas personas que dicen: tal persona no debe ser llamada al ministerio. ¿Por qué? Porque la gente no recibe su mensaje. No
No siempre es así, hermano. Del profeta Isaías, mucha gente no recibió su mensaje. Del profeta Jeremías, la mayor parte del pueblo de Israel no recibió su mensaje, pero sí habían sido llamados por Dios, ¿o no? Sí habían sido llamados por nuestro Señor. Asimismo, hermanos, de nuestro mismo Señor Jesucristo, la mayor parte del pueblo no recibió su mensaje, por eso terminaron pidiendo que lo crucifiquen. Pero eso significó de que él no era un verdadero maestro, eso significó que no había sido enviado por Dios. Obviamente todos vamos a decir que no. Y por si acaso Jesucristo aquí nos presenta esta situación en la que estos hombres que están siendo enviados por Cristo, entrenados por el mismísimo Cristo, es posible de que ciudades enteras no quieran su mensaje, de que ciudades enteras los rechacen. Esto es una realidad. Esto es algo que le puede pasar a aquellos que Dios levanta y llama al ministerio del pastorado o de la predicación. Y ahora, ¿qué es lo que Jesucristo les dice que hagan estos hombres? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Esto significaba hacer lo que hemos leído hace un momento en Hechos capítulo 13, versículo 44 en adelante, donde el apóstol Pablo, al escuchar y al ver a los judíos, a los cuales día y noche, semana tras semana les estaba predicando y enseñando, y ellos no querían escuchar, Pablo les va a decir, yo me voy de ustedes, me voy a otro lugar, me sacudo el polvo de mis pies, me sacudo el polvo de mis pies en señal de que ya les he predicado, ya les he enseñado, su sangre no está sobre mis espaldas, y Dios verá qué hacer con ustedes, pero yo ya no voy a perder más el tiempo acá. Eso es lo que Jesucristo, hermano, el tipo de discernimiento que Jesucristo le dice que tenga también a estos hombres, por si acaso. Ahora, yo sé, hermanos, y yo sinceramente creo que hay algunas citas que tenemos que tener mucho cuidado. Yo he escuchado una cita y la he leído incluso de un gran predicador que yo respeto mucho y quiero mucho, y creo que todos respetamos los que lo conocemos, se llama Spurgeon, en la cual él, en una cita, en una predicación, él menciona esto y dice, si alguien se va a ir al infierno, que se vaya con nuestros brazos abrazándoles de las rodillas y rogándoles que no lo hagan, que no se vayan allá, ¿sí? Eso está bien, hermano, y es bastante romántico en cierta manera. Pero Jesucristo, por si acaso, en este pasaje sí nos dice que tengamos discernimiento. Puede llegar el momento en el que después de que uno se ha esforzado, uno ha predicado la palabra de Dios y ves una y otra vez que las personas se oponen y no quieren y rechazan este evangelio, incluso se ponen violentas. Jesucristo mismo les dice a estos discípulos, ok, ustedes tienen todo el permiso y todo el derecho de decirles adiós, ya no más con ustedes. Eso es lo que hizo por si acaso el apóstol Pablo, eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mismo, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo también nos mandó que hagamos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Escucha lo que Jesucristo nos va a decir en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y en este versículo, hermanos, espero poder explicarles, porque por si acaso, tampoco les estoy diciendo, cuando tú vas y le predicas a alguien y no te responde inmediatamente positivamente, ya déjalo, abandonalo, dile chao. No te estoy diciendo tampoco eso. Pero pueden llegar momentos en los cuales esto sí es requerido. Y Jesucristo nos presenta esto en Mateo 7, versículo 6. Escucha lo que él dice. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y las vuelvan y os despedacen. Jesucristo, hermano, aquí nos presenta estos dos grupos de personas, representados por los cerdos y representados por los perros. Y Jesucristo dice, estas dos clases de personas ya no se les debe dar lo sagrado, ya no se les debe dar aquello tan valioso que en el contexto es el Evangelio. En el contexto de la Escritura, esto tan valioso, las perlas, ¿has leído Mateo 13? La parábola en la cual Jesucristo nos dice que un hombre encontró una gran perla de gran precio y vendió todo para tener esa perla. Eso es el Evangelio, hermano. Ese es nuestro mensaje de salvación, nuestro mensaje acerca de Jesucristo. Y Jesucristo dice este mensaje de salvación que es tan valioso, que es tan precioso. Cuando nos topamos con perros o con cerdos, no queremos desperdiciarlo con ellos. Ahora, ¿quiénes son estos perros y quiénes son esos cerdos? Y son palabras fuertes que Jesucristo está utilizando acá. En nuestro contexto probablemente las utilizaríamos como un insulto, pero Jesucristo las está utilizando aquí para representar a dos clases de personas. Los perros
Hermanos, no eran los perritos que ahora tú tienes en tu departamento, los cuales te ladran y te saltan todos los días cuando llegas a tu casa. Los perros en aquella época no eran domesticados, no eran domésticos. Dentro de la cultura judía, los perros no eran animales domésticos. Eran fieras salvajes comparadas con las hienas de nuestra época. Los perros, hermano, eran animales salvajes, los cuales andaban en manadas y buscando a quien devorar, parecido en cierta manera a los lobos. Y los perros eran así, hermano. Los judíos no estaban acostumbrados a tener perros de mascotas como nosotros, menos aún esos chihuahuas que la gente viste en nuestra época. Los perros no eran así en aquella época. Y Jesucristo, hermano, está utilizando esta expresión de los perros para referirse a personas que van a actuar así. Tú les predicas el evangelio y no es solamente que te están rechazando, no es solamente que les moleste, les incomoda y se quieren ir, sino que se ponen violentas contra el mensaje. Sino que son personas que quieren despedazar ese mensaje. Son personas las cuales quieren destruir el mensaje que les estás dando. Se oponen de tal forma como los judíos estaban haciendo en Hechos capítulo 13. Persiguiendo al apóstol Pablo para buscar matarlo, y Pablo dice ahí, ok, con ustedes ya no voy a perder más el tiempo. Hay otros lugares a los cuales puedo predicar el evangelio. Y eso es, hermano, lo que representan los perros. Representan personas las cuales que de manera violenta se van a oponer a nuestro mensaje. Y Pablo dice, ¿sabes? Jesucristo nos dice, no desperdicies las perlas con ellos. Así también Jesucristo nos va a hablar de los cerdos. ¿Quiénes son esos cerdos? Los cerdos, hermanos, son criaturas los cuales no diferencian entre lo sagrado, entre lo precioso, entre lo bello, con aquello que es corrompido, con aquello que está podrido. A un cerdo tú le pones un plato de comida, el más fino, y le pones al lado un balde de basura, y le va a dar lo mismo. Le va a dar igual. No va a reconocer nada y para él es lo mismo. Y Jesucristo nos dice, cuando tú te encuentres con personas así, de que pueden utilizar y pueden escuchar el evangelio que les estás dando, que es tan precioso, y lo comparan y no pueden encontrar en él absolutamente nada, y para ellos es lo mismo que recibir la basura que se recibe a través de las filosofías humanistas o de los falsos predicadores. Es lo mismo escuchar de Cristo que escuchar los engaños. Es lo mismo escuchar de Cristo que escuchar el error. Es lo mismo escuchar de Cristo que escuchar a aquellos falsos maestros que predican otro evangelio contrario al que nosotros predicamos. Jesucristo dice, ¿sabes? Basta de darle las perlas a estas personas. Basta de darle las perlas a estas personas. Y Jesucristo, hermano, está mandando por si acaso a estos hombres que tengan ese discernimiento, volviendo a nuestro pasaje en Lucas capítulo 10. Jesucristo les dice así, cuando ustedes vayan a un lugar y no los reciban, y ahora como dije, a esto hay que agregarle lo que Jesucristo nos dice en Mateo 7, versículo 6, respecto a los perros y a los cerdos. Jesucristo dice, ya, no pierdan el tiempo en ese lugar. Sacúdanse el polvo de sus pies, que era una expresión de condena, de juicio contra ellos. Ya les he predicado, ya les he enseñado, su sangre no está sobre mí. Van a recibir lo que merecen. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero ya no voy a perder más el tiempo con ustedes. Hay otros lugares donde puedo ir a predicar. Hay otros lugares donde puedo ir y enseñar. Hay otros lugares donde sí se va a recibir este mensaje. Ya lo hice con ustedes y al apóstol Pablo nadie le puede negar de que se haya esforzado por predicar y debatir y enseñar. Pero al encontrarse este tipo de oposición violenta de los judíos, este tipo de ignorancia y arrogancia de los griegos en muchos casos, en los cuales escuchaban de Cristo y escuchaban a los filósofos paganos y creían que era lo mismo, no tenía ninguna diferencia. El apóstol Pablo dice, como Jesucristo nos dice, el apóstol Pablo hizo, como Jesucristo nos dice acá, retirarse de ellos, alejarse de ellos, para no perder más el tiempo y buscar pastos más frescos donde el evangelio realmente sea recibido. Y hermano, el ministerio de la predicación, por si acaso, muchas veces va a requerir este tipo de discernimiento y de decisiones bastante fuertes, en las cuales sí, un hombre se está esforzando, está predicando, está enseñando, está confiando en la provisión del Señor, pero lo único que recibe es rechazo, 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 rechazo. Y Jesucristo le da el derecho, y no solamente el derecho, sinceramente, yo creo que también la responsabilidad de ya no estar alrededor de esas personas, sino buscar otros lugares donde predicar el evangelio. Y esto, hermanos, es como juicio.
Como he mencionado, el limpiarte el polvo de tus pies era una señal de juicio contra ellos. Era una señal de juicio. Y Jesucristo le va a decir a estos discípulos, escucha, que es muy serio que se rechace este mensaje. Es muy serio que aquellas ciudades o naciones rechacen el mensaje del Evangelio, se nieguen a arrepentirse y someterse a nuestro Señor Jesucristo, se nieguen a reconocer sus pecados y reconocerlo a Él como el único Salvador. Esto es algo muy grave. Escucha lo que continúa diciendo, versículos 12 al 16. Y aquí, hermanos, lo que quisiera que entiendan muy claro es de que el ministerio de la predicación es algo muy serio. Como decían los puritanos, cuando una persona está predicando la palabra de manera fiel, o está haciendo que las personas estén más cerca del cielo o más cerca del infierno. Una de las dos, no hay más. Pero alguna de las dos está pasando. Algunos de ustedes aquí presentes, al escuchar cada vez más verdad, más verdad, más verdad, pero no recibirla, como vamos a ver en un momento, se están haciendo más dignos de condenación. Cuando otros que sí reciben la palabra del Señor, sí la reciben, la aprecian, la meditan, se están acercando mucho más al cielo. Se están acercando mucho más a la semejanza a la que debemos llegar, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Son personas las cuales están manifestando que verdaderamente están en el camino correcto. Pero siempre hay esos dos. Y Jesucristo aquí va a presentarles a estos discípulos que iban a recibir rechazo, iban a recibir oposición, y les dice, ¿saben? Por si acaso, aunque los rechacen, se opongan ustedes, no va a quedar sin pago aquellos que rechacen este evangelio, aquellos que rechacen esta palabra. Su ministerio es algo muy serio y muy importante. Tan importante que en la predicación de la palabra de Dios sana está, hermanos, escucha, como ya he mencionado, o la condenación eterna de las personas o la salvación eterna de aquellos que escuchan. Pero una de las dos cosas va a suceder. Y aquí Jesucristo nos va a presentar la parte negativa, que es la condenación de aquellos que no reciben este mensaje. Escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermano, Jesucristo aquí está hablando cosas bastante fuertes. ¿Has escuchado de Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento? Y esto es importante. Sodoma y Gomorra, uno de los lugares más inmorales en el Antiguo Testamento. Estaban tan corrompidos, estaban tan sumergidos, hundidos en el pecado, en la maldad, en la inmoralidad, que literalmente cuando tú lees los capítulos 18 y 19 de Génesis, vas a encontrarte de que estos hombres en Sodoma y Gomorra vivían en tal licencia para la inmoralidad, que cuando llegaron ángeles a esa ciudad, intentaron violar a esos ángeles. Así era la inmoralidad, hermano, en esta ciudad. Estaban tan inmersos en ese tipo de inmoralidad y la fornicación y el adulterio, que lo único que buscaban era complacerse a sí mismos. Van a llegar ángeles a sus alrededores y los van a querer violar. Los de Sodoma y Gomorra, cuando Lot recibe a los ángeles en su casa, le van a tocar la puerta a Lot y le van a decir, saca a esos hombres para que los conozcamos. Bueno, esa palabra conocer no se está refiriendo a que queremos tomarnos un café con ellos. Esa palabra conocer en el contexto del Pentateuco es la palabra que se utiliza para cuando se dice Adán conoció a Eva y concibieron a Caín y concibieron a Abel y concibieron a Set. Es un conocimiento íntimo. Por eso Lot, no estoy diciendo que haya hecho lo correcto, pero les va a decir a estos hombres, yo tengo dos hijas vírgenes, se las voy a entregar, pero no les hagan daño a los ángeles. Porque esos hombres querían violarlos, hermano. Ahora, imagínate tal corrupción. Y luego estos ángeles en Sodoma y Gomorra levantan sus manos y ciegan a esos hombres. Los dejan ciegos. Y cuando tú leas ese pasaje te vas a encontrar con esto que es terrible. Esos hombres estando ciegos van a seguir buscando a los ángeles a ver si pueden agarrarlos para violarlos. Aunque habían quedado ciegos. Ese era el grado de inmoralidad, hermano, que había en ese lugar. Y por eso Sodoma y Gomorra es un lugar al cual Dios condena y juzga y hace que fuego y azufre caiga del cielo sobre ellos. Pero escucha lo que Cristo dice. Una ciudad
que rechaza el evangelio de Cristo, una ciudad que rechaza el mensaje de salvación, una persona que rechaza el mensaje de Jesucristo, va a recibir un castigo peor al que de Sodoma y Gomorra. Ahora yo sé, hermanos, de que lamentablemente está muy expandida la idea de que todos los pecados son iguales. Este pasaje contradice eso. Hay lamentablemente iglesias que predican eso, que todos los pecados son iguales. Hermanos, no es verdad eso. Hay pecados más graves que otros. Y este pasaje lo expresa explícitamente. Escucha, Jesucristo dice, el castigo para Sodoma va a ser más tolerable que para aquella ciudad que rechaza el evangelio. Hermano, no es chiste, no es juego que no prestes atención a aquellos hombres que Dios ha levantado para predicar su palabra. No es chiste, no es juego que no prestes atención y que rechaces y que te niegues y que no recibas la sana predicación. No es juego. Jesucristo lo presenta aquí, hermano, como algo muy, muy serio. Jesucristo dice a una persona que rechaza el evangelio, es una persona a la cual va a recibir un castigo peor al que recibió Sodoma y Gomorra. El castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el castigo que va a recibir esa ciudad o esa persona. Y es, hermano, porque hay pecados que son más graves que otros. Hay pecados que van a recibir aún más castigo, aún un castigo superior al que otros han cometido. ¿Quién es más responsable, hermano? Y tú, hermano, escucha, ¿sabes esto? Sobre todo los que tenemos hijos. Hermano, mi hijo merece un castigo. Les voy a poner este ejemplo. Merece un castigo más fuerte o más suave en esta situación. Mi hijo sin querer, por torpe, está bien, por descuidado, está bien, rompe un vaso. Tal vez merezca un castigo por descuidado, por torpe, por no tener cuidado. Sí, tal vez merezca una reprensión o no. Está bien. Pero ¿cuánto más castigo merece si yo le dije, no te acerques a ese vaso? Ese vaso es muy valioso. Ese vaso es muy frágil. No quiero que te acerques a él. Y él escucha lo que le dije y va corriendo y dice, que me importa lo que tú me has dicho, voy a romper ese vaso. Dime, ¿cuál de las situaciones merece más castigo? Obviamente la segunda. Obviamente la segunda. Y es lo que Jesucristo nos está expresando acá en cierta manera. Las personas que han recibido más conocimiento van a ser más condenadas y van a recibir más castigo que aquellas que no han recibido tanto conocimiento. Sí, los de Sodoma y Gomorra, hermano, eran sumamente inmorales, pero ellos no habían tenido el privilegio de tener estos 70 hombres predicándoles acerca de Jesucristo. Ellos solamente tuvieron 2 ángeles que fueron a salvar específicamente a Lot y a su familia. Cuando el día de hoy iban a haber personas como estos 70, los cuales iban a ir a las ciudades de manera pública a predicar el evangelio de la salvación. Y esas ciudades, Jesucristo dice, merecen más condenación. Vayan conmigo a Lucas, este mismo evangelio, al capítulo 12. Escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Jesucristo, hermano, dice. Escucha, los incrédulos, aquellos que no pongan su fe en Jesucristo, todos van a terminar en el infierno. Esa es la realidad. Pero, hermano, en el infierno van a desear no haber conocido tanto. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocer más y rechazar más. Jesucristo dice eso. Va a haber siervos, los cuales todos los seres humanos son siervos de Dios, pero va a haber algunos que van a terminar condenados por ignorancia. Eso pasa, porque por ser ignorante no te salvas, por si acaso. Igual mereces un castigo, igual mereces el infierno. Pero más azotes van a recibir aquellos que han conocido lo que su Señor quería y aún así lo rechazaron, aún así no quisieron. Entonces Jesucristo, hermano, le dice a estos hombres su ministerio, el ministerio de la predicación es algo muy serio y debe tomarse, hermano, con mucha seriedad. La gente, sobre todo en nuestra época, hermanos, desprecia a los pastores, desprecia a la iglesia. Yo constantemente estoy recibiendo insultos y personas las cuales me degradan.
diciendo de que los pastores somos estos, somos aquellos, no servimos, no importamos. Ahora yo sé que hay muchos que se llaman pastores que se merecen esas palabras. Pero hermano, cuando alguien se levanta a predicar el evangelio de manera correcta, exponerte la palabra de manera fiel, Jesucristo aquí dice eso es muy, muy serio. Y el ministerio que estamos cumpliendo, hermano, literalmente o va a terminar en tu salvación, como Pablo le dice a Timoteo, preocúpate por ti, por la doctrina, para que se salven aquellos que te escuchan, o va a terminar en tu mayor condenación. En tu mayor condenación. Jesucristo dice, estas ciudades que han recibido el privilegio de escuchar la palabra de Dios por estos mensajeros van a recibir peor condenación que Sodoma. Y no termina ahí, sino que ahora Jesucristo va a levantar estas maldiciones contra ciertas naciones, contra ciertas poblaciones de su época, las cuales rechazaron el evangelio, rechazaron la predicación. Escucha lo que dice el versículo 13. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Estas son regiones donde Jesucristo había ya predicado, por si acaso. Jesucristo ya había predicado en esos lugares. Es más, la mayor parte de su ministerio se dedicó en Galilea, donde estaban Corazín y Betsaida. Y Jesucristo viajaba de vez en cuando a Jerusalén, sí, pero la mayor parte de su ministerio fue en el reino del norte, lo que se conocía como el reino del norte, Galilea. Ahí estaba Corazín, Betsaida, también más adelante vamos a hablar de Capernaum. Ahí también estaba en Galilea, Capernaum. Y Jesucristo ahora va a decir, ay de ti. Ahora, hermanos, esta palabra, ay, no es cualquier palabra. Ya nos la hemos topado en este mismo evangelio en el capítulo 6. Ay es una expresión que utilizaban los profetas para expresar condena, para expresar maldición. Cuando se expresa la palabra ay en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermano, es una expresión de que esas ciudades, esas sociedades, esas poblaciones van a ser malditas. Van a recibir la maldición que Dios ha preparado para aquellos que lo rechazan. Van a recibir lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28, maldito cuando salgas, maldito cuando entres a tu casa, maldito cuando trabajes, maldito todo el tiempo. Es eso a lo que se refiere Jesucristo. Y en última instancia, esta es la maldición eterna. Y Jesucristo acá, hermano, terminando su ministerio en el reino del norte, terminando su ministerio en Galilea, después de haberles dicho a sus discípulos, el ministerio de la predicación es algo muy serio, Jesucristo ahora se levanta a decir, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Jesucristo dice, ¿sabes? En el Antiguo Testamento nos encontramos con estas naciones, Tiro, Sidón. Y esto, hermanos, es bastante fuerte que Jesucristo lo presente. Porque estas dos regiones son fenicias, no son judías. Y Jesucristo aquí está hablando de regiones judías en su gran mayoría. Corazín, Betsaida, Capernaum en el versículo 15. Y Jesucristo las compara con las ciudades o poblaciones gentiles, extranjeras, fenicias, Tiro, Sidón, de las cuales hemos leído tanto la semana pasada como el día de hoy, hemos leído en el Antiguo Testamento. Y son ciudades, escucha, las cuales Dios, por el pecado de esas regiones, los condenó y los destruyó. Y Jesucristo les dice, escucha, ellos recibieron una condena, una destrucción, un juicio de parte de Dios, y ellos no recibieron tantos privilegios como ustedes. Ustedes, Betsaida, Corazín, se han hecho milagros en medio de ustedes. Y los milagros, como hemos visto en otras ocasiones, era con la intención de que esas personas reconozcan que Jesucristo realmente era el Mesías, era el Salvador. Que Jesucristo realmente era aquel cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento de que Dios iba a enviar a alguien a salvarnos de nuestros pecados. Y Jesucristo les dice a estas ciudades, ustedes están malditas, ay de ustedes. ¿Por qué? Porque si en otras regiones como Tiro y Sidón se hubieran hecho estos milagros, se hubiera predicado esta palabra, ya se hubieran arrepentido. Ya se hubieran arrepentido y arrepentido de una manera muy contundente. Jesucristo aquí menciona sentadas en silicio y en cenizas. Esas eran unas expresiones en la antigüedad para cuando una persona realmente estaba pasando un dolor,
una aflicción y una vergüenza intensa muchas veces. Las personas se sentaban en cilicio y se ponían cenizas sobre sus cabezas con esa intención, mostrar de que estaban pasando. A veces las personas hacían eso cuando moría un ser muy querido y estaban sufriendo mucho, mucho por esa muerte. Y Jesucristo dice, eso hubiera sucedido con esas ciudades respecto a su pecado. Si se les hubiera predicado, si se les hubiera mostrado los milagros que a ustedes. Pero Corazín, Betsaida, ustedes no se arrepintieron. Ustedes no se arrepintieron, se mantuvieron en su rebeldía, se mantuvieron en su rechazo hacia el Mesías. Y entonces el juicio va a ser más fuerte para ustedes. Escucha el versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Hermanos, hemos leído hace un momento Ezequiel 26. Y si quieren pueden leerlo después una vez más. Donde se presenta el castigo contra Tiro. Y cómo Dios los juzgó y los destruyó. Y ahora les dice a estas ciudades, a estas regiones que han rechazado el Evangelio, para ustedes va a ser un castigo más fuerte. Ustedes no saben lo que les espera después por haber rechazado este mensaje. Y no termina ahí, sino que Jesucristo ahora va a mencionar a Capernaum, uno de los lugares donde Jesucristo más pasó tiempo. Escucha lo que dice versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hermano, no es coincidencia que la región de Capernaum es una región desconocida, incluso hasta en nuestra época no se la conoce bien, porque ha sido completamente destruida. Los arqueólogos de nuestra época han encontrado muy pocos indicios de dónde estaba Capernaum. Pero más allá de lo que les haya sucedido en la historia, que fue una región completamente destruida y desolada, la realidad es que Jesucristo aquí no solamente está hablando de eso, sino aquí está hablando, hermanos, de la condenación eterna. La palabra ay, como ya les he mencionado, es una palabra ligada a la maldición de Dios, a la ira de Dios sobre una nación, sobre una persona que ha recibido el Evangelio, que ha recibido la palabra, que ha recibido la verdad y la rechaza. Vas a ser abatida hasta el Hades. Escucha lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Escucha lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí, hermanos, el autor de Hebreos nos presenta lo que les estaba explicando en el Evangelio de Lucas. Si pecáramos voluntariamente, ¿cuándo? Siempre pecamos voluntariamente. Pero aquí el autor de Hebreos está hablando de un pecado especial. Porque es un pecado que cometemos después de haber conocido la verdad. Después de haber entendido la verdad, después de haber recibido la información, la verdad, después de haber sido iluminados, como dice en el capítulo 6 de esta misma epístola. Escucha lo que dice, si ustedes pecan, se rebelan contra el conocimiento de la verdad que han recibido, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, no es chiste rechazar el Evangelio, rechazar la predicación sana. No es algo con lo que puedes jugar. ¿Tú crees que puedes despreciarlo y subestimarlo así nomás? No es así. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. A una persona que conociendo la verdad, y aquí, hermano, esto de pecar, en el contexto es la referencia a una persona que escucha y decide, no, yo me voy por allá igual. Yo vuelvo a mis pecados, yo vuelvo a mi antigua vida. ¿Qué importa lo que he escuchado? Y el autor de Hebreos va a decir, lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el autor de Hebreos aquí, hermano, va a decir esto. Escucha versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El autor de Hebreos quiere mostrarnos este contraste. En el Antiguo Testamento, alguien por quebrar la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Ya moría. Ahora, el punto aquí, hermano, es, ¿quién va a recibir un mayor castigo? ¿Quién merece un mayor castigo? ¿El que viola la ley de Moisés o el que va en contra de la predicación del Hijo de Dios, Jesucristo? ¿Quién crees que recibirá mayor castigo? ¿Quién crees que va a recibir mayor condenación? ¿Ya es condenación quebrar la ley de Moisés?
Ya es condenación el que tú y yo quebremos los mandamientos, el que mintamos, el que robemos, ya merece condenación. Pero ¿cuánta más condenación cuando hemos quebrado los mandamientos, hemos quebrado la ley de Dios, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, y aparte de eso, se nos ha presentado la verdad de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación y lo hemos rechazado? ¿Cuánta más condenación merece eso? Escucha lo que dice el autor de Hebreos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere la sangre de Cristo, escucha, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El autor de Hebreos, hermano, presenta esta circunstancia que Jesucristo la está mostrando aquí en el capítulo 10 de Lucas. Estas personas han recibido mayor revelación. Estas personas en Corazín, en Betsaida, en Capernaum han recibido mayor revelación. Los de Tiro, los de Sidón, hermanos, conocían la ley de Moisés. Por más de que no lo hubieran leído, la Biblia nos dice de que tenían la ley escrita en sus corazones. Como todos nosotros, sabemos que mentir es malo, robar es malo, violar es malo, matar es malo, sabemos esas cosas. Pero, y los de Tiro, los de Sidón, te puedo asegurar que ellos sabían cuando pecaban, cuando hacían algo malo y recibieron el castigo por eso. Pero ¿cuánto más castigo van a recibir aquellos que pisotearon al Hijo de Dios como una porquería? Eso dice el autor de Hebreos. Cuando el autor de Hebreos utiliza esa palabra en el capítulo 10 y se refiere a personas que han despreciado a Jesucristo, utiliza esa palabra en el griego. Personas que han escuchado de Cristo, que han escuchado lo que Él hizo y no se arrepienten y no caen en cenizas, no caen en silicio y en cenizas por la vergüenza y el arrepentimiento y el dolor por sus pecados, van a recibir peor condenación. Lo único que les espera es una horrenda expectación de ira de parte de Dios. Y Jesucristo, hermano, aquí está levantando su voz en contra de aquellos que rechazan, que desprecian el Evangelio, rechazan la predicación. Pero una vez más, Él les está hablando a los 70 que está enviando a este ministerio. Porque Jesucristo, hermano, no iba a estar toda la vida para predicarnos, ¿o no? Él iba a dejar hombres como los apóstoles, y después de los apóstoles iba a levantar otros hombres para que prediquen su palabra. Y por eso es que ahora Jesucristo, escucha lo que va a decir versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, hay gente que dice: yo no sigo a predicadores, yo no quiero tener un pastor, yo no quiero tener a alguien que me predique, yo solo sigo a Cristo. Hermano, escucha lo que Jesucristo dice acá. Y yo sé, hermanos, que esto tiene una aplicación especial para los apóstoles, pero en el contexto de Lucas 10, Jesucristo está hablando con otros 70 hombres, que ya, restemos a los apóstoles, estamos hablando de 58 hombres extras, los cuales Jesucristo les dice: escucha, si rechazan el mensaje que ustedes están llevando, me están rechazando a mí. Eso es lo que dice Jesucristo. Hermano, tú no rechazas a aquellos que Dios ha levantado para predicar su palabra de manera fiel así nomás. Tú no puedes hacer lo que los corintios intentaron hacer algunos. Yo no sigo a Pablo, yo no sigo a Pedro, yo no sigo a Apolos, yo solo sigo a Cristo. No. Jesucristo dice: cuidado, yo estoy levantando hombres los cuales van a predicar la palabra de manera fiel, y rechazarlos a ellos es rechazarme a mí. Hermanos, nosotros en este mundo entendemos ese concepto. Un presidente, ¿qué hace, hermano, cuando quiere tener relación con otros países? Él mismo se va a vivir a esos países, o envía ¿qué? Envía embajadores. El apóstol Pablo va a hablar de los pastores, de ellos como apóstoles, como embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, capítulo 6, donde el apóstol Pablo va a decir: somos sus embajadores. ¿Y qué pasa, hermano, cuando una nación rechaza al embajador de otra nación? ¿Qué está haciendo? ¿Está rechazando al que lo envió o no? Y eso es lo que Jesucristo dice acá, hermano. Ahora, yo sé, hermanos, hay pastores que son falsos, que son merecedores que se los rechace, ¿sí?
que se los exponga. Está bien, pero no todos son así. Hay hombres fieles, los cuales Jesucristo mismo levanta a predicar su palabra y Jesucristo dice acá, escucha, eso es serio. Si tú los rechazas a ellos, estás rechazando a Cristo mismo. Si ellos te están predicando la palabra de manera fiel, si los rechazas, estás rechazando a Cristo. Vayan conmigo a 1 Juan capítulo 4, escucha lo que el apóstol Juan va a decir ahí. 1 Juan capítulo 4, versículo 5 y 6. Ahora, este pasaje sinceramente se aplica especialmente a los apóstoles, pero también tiene una aplicación un poco más amplia a aquellos que Dios levanta para dirigir su iglesia, para pastorear, para predicar. Escucha lo que dice el apóstol Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Juan aquí está hablando, hermano, de los falsos maestros. Sí, hay falsos maestros, hermanos, en el mundo, ¿sí? Que el mundo los oye y hablan las cosas del mundo y el mundo los recibe, no los rechaza. Sí, hay de eso, sí. Pero el apóstol Juan, escucha lo que dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Escucha, eso es lo que dice el apóstol Juan. Aquellos que verdaderamente han sido enviados por Dios, aquellos que se los distingue de los falsos maestros que predican cosas mundanas para los del mundo, el apóstol Juan dice, aquellos que son de Dios nos van a escuchar y aquellos que no son de Dios nos van a rechazar. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y Jesucristo, hermano, esto es importante porque en el contexto de Lucas capítulo 10, como dijimos, está enviando a estos 70 hombres a predicar. Y la predicación, hermano, iba a ser compleja, iba a ser difícil, iba a ser como ser corderos en medio de lobos. Pero Jesucristo les dice, por si acaso, su tarea es muy importante, su labor es muy importante. Porque ustedes van a ser embajadores en mi nombre en este mundo. Y si los rechazan ustedes, me están rechazando a mí. Y si me están rechazando a mí, están rechazando a Dios mismo. Y aquí encontramos, hermano, esa cadena. Hermano, ¿cómo tú vas a llegar a conocer a Dios? La Biblia dice, como ya hemos dicho, la fe es ¿por qué? Por el oír. El apóstol Pablo va a decir, ¿cómo alguien va a escuchar si no hay quien les predique? Para que tú escuches el mensaje es necesario que alguien te predique, ¿sí o no? Y cuando tú rechazas el mensaje de aquel que te está predicando, ¿a quién estás rechazando? Si esa persona está predicando, hermano, acerca de Cristo, si esa persona está predicando el mensaje que Cristo nos dio, no sus propias palabras, no su propio mensaje, no sus propias ideas, si está literalmente predicando lo que Cristo nos mandó a predicar y lo rechazas y rechazas su mensaje, ¿a quién estás rechazando? Estás rechazando a Cristo, hermano. Porque Él es el que los comisionó. Estos son obreros que Dios levantó para su mies. Y Jesucristo dice, esto es serio. Si tú rechazas al que Él ha enviado para predicar, estás rechazándolo a Él. Y si estás rechazando a Cristo, como hemos visto también esta mañana, estás rechazando a Dios. No tienes una relación con Dios. No estás bien con Dios. Eres enemigo de Dios. Justo esta mañana hemos visto lo mismo. Jesucristo les dice a los judíos, ustedes que no me conocen a mí, tampoco conocen a Dios. Pero aquí Jesucristo nos agrega algo más. Y es de que, hermano, Jesucristo, yo sé de que Él podría haber escrito en el cielo, si yo soy el Mesías para que así todos lo conozcan, pero Él ha decidido, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, salvar a los perdidos por la locura de la predicación. Y para que haya predicación, Dios va a levantar hombres, los cuales prediquen su palabra de manera fiel. Y Jesucristo dice, sabes, si tú rechazas el mensaje que ellos traen, estás rechazándome a mí también. Entonces, esta labor, hermano, de los 70, esta misión que Jesucristo le da a sus obreros es algo muy serio. Es algo que va a tener consecuencias eternas. Es algo que va a tener consecuencias eternas. Sí, yo sé que en nuestra época, hermano, los profesores de universidad son más importantes que los pastores para muchos. Los políticos son más importantes que los predicadores para muchos. Está bien, eso es lo que la sociedad cree, pero no es lo que Jesucristo dice acá. Literalmente Jesucristo dice acá, hermanos, ¿sí? Que la importancia de esta misión que Jesucristo le da a sus obreros es tan grande que la relación con Cristo que las personas que los escuchen vayan a tener depende de que reciban el mensaje o no reciban. Que su relación con Dios depende de eso, de recibir el mensaje que ellos iban a predicar.
Entonces, esta iba a ser una misión sumamente seria y sumamente importante. Y es así, hermano, como Jesucristo prepara a estos hombres para esta misión a la que los está mandando, para preparar el camino, para que Él vaya luego a presentarse a las diferentes regiones a las que iban a ir a predicar. Y como les he presentado, hermanos, el día de hoy, si bien hay ciertas cosas que no podemos completamente asumir que son para nuestros días de todo lo que sucede en este pasaje, sí, hermano, hay muchos paralelos y muchas similitudes y muchos principios que todavía se mantienen hasta el día de hoy. Para todos aquellos a los cuales Dios ha llamado a obrar, a trabajar dentro de su mies. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradecemos esta noche. Te agradezco, Señor, por haber concluido este pasaje, sabiendo, Señor, de que hay mucho más que podríamos aprender, hay mucho más que explicar, que predicar, Señor. Pero te pido que en tu misericordia, Dios mío, tú nos ayudes a meditar en lo que hemos escuchado, a entender, Señor, la seriedad de escuchar el mensaje de salvación que tú nos has dado. Dios mío, te ruego también por aquellos hombres, los cuales tú estás llamando al ministerio pastoral, tú estás llamando a la predicación, para que también, Señor, ellos puedan entender cuál es el llamado que tú les estás haciendo, la obra a la que tú los estás llamando. Una obra sumamente seria, sumamente importante, una obra, Dios mío, la cual va a requerir mucha valentía, mucha confianza, mucha fe, mucho esfuerzo, mucha dependencia a ti. Una obra, Señor, en la cual vamos a encontrar tanto rechazo, tanta oposición. Pero Dios, ayúdanos a ser fieles. Te ruego, Dios, que levantes más obreros para tu mies, hombres fieles que prediquen tu palabra, Señor. Que no se desvíen predicando sus ideas, sus experiencias, sino, Señor, que prediquen tu palabra, tu evangelio, que verdaderamente hagan que el reino de Cristo, Señor, sea conocido por aquellos que los escuchan. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén.